El Burgo, naturaleza en estado vivo, patrocina este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. Bueno, hoy está nuestro compañero Diego Banderas de descanso, que también se lo merece. Y bueno, me ha tocado estar aquí este ratito con todos ustedes y yo, como siempre, encantadísima. Vamos a empezar hablando de música, como hacemos cada jueves, y lo vamos a hacer con el cantante malagueño Andy Torres. Muy buenas tardes, Andy. Hola, buenas tardes. Bueno, Andy, encantadísima de tenerte aquí, de que estés con nosotros, aunque sea a través de Zoom. Y bueno, Andy viene a presentarnos pues su último single, Recuérdame. Ay, qué título más bonito. Pues sí, estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo el single. Un tema balada, un tema muy así, muy lentito, muy romántico. Y digo, está saliendo bastantes cositas gracias al single. Oye, Andy, tú mayormente lo que haces es flamenco pop. A mí eso la verdad que me resulta un poco llamativo, ¿no? Ese titulillo de flamenco pop. ¿En qué consiste exactamente? Pues digamos que es un estilo ¿cómo te explico? Digamos al sur, suena como mucho al sur. Entonces todo lo que canto siempre es verdad que me sale como se escucha mucho a Cádiz, ¿no? Suena mucho a carnaval. Entonces es un estilo que le puse nombre y bueno, flamenco pop, que no se lo puse yo tampoco, pero yo creo que define perfectamente lo que canto. Bueno, es un estilo que hay que decir que está muy de moda. El flamenco pop es algo que están haciendo muchísimos artistas y que está teniendo mucho éxito. Sí, es verdad que está teniendo bastante éxito por el simple hecho de que suena, es lo que digo, que suena al sur y Distinto. suena, digamos, Distinto, ¿no? Suena distinto a lo que distinto, estamos distinto. acostumbrados. Bueno, corren tiempos difíciles, perdón, Andy, y sobre todo para los músicos, ¿no? ¿De qué forma, en tu caso, pues lo estás haciendo, ¿no? Porque si algo y alguien se está viendo perjudicado con toda la situación que estamos viviendo con esta pandemia, es sobre todo las personas que se dedican al sector de la cultura. La música es cultura y evidentemente pues se están suspendiendo muchísimos conciertos, aplazando, incluso la salida de los discos, ¿no? ¿De qué forma en tu caso lo estás llevando? Pues la verdad que intentamos llevarlo de la mejor manera posible, porque sí es verdad que el tema del virus y de la pandemia Ay, tenemos puede un ser infiltrado. Andy, tenemos un infiltrado detrás tuya. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Me encanta, me encanta. Perdona, hijo, que te había cortado con el infiltrado. que nos estamos viendo bastante afectados porque tenemos previsto fechas de conciertos, tenemos actos bueno, que eran importantes para la salida del EP y hemos tenido que por motivos de salud. Claro. Entonces, bastante afectado en ese aspecto. Bueno, pero sí es cierto que hay muchos de vosotros, pues... ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. Ah, que te decía que lo bueno, entre comillas, por decirlo de alguna forma, que habéis tenido pues esas navidades que quizás os han salvado un poco, ¿no? El tema de los bolos. Sí, es verdad que en estas navidades han habido han sido un poco más permitidos otra vez acá. Pues Andy, a mí me gustaría que nos cantara, porque nos vas a cantar un par de temitas, ¿no? No, no se escucha. Me dicen los compañeros que estamos teniendo pues un problemilla con el sonido. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a intentar por el teléfono?
Bueno, cosas del directo, señores, ustedes lo saben. No pasa nada, los compañeros de realización lo van a intentar solucionar. Pero bien, es como nos contaba el amigo Andy, la cultura pues está sufriendo pues toda esta pandemia, es uno de los sectores más perjudicados. Están teniendo que aplazar conciertos, como les acabo de decir, suspendiendo bolos, los que son más pequeñitos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, me dicen que tenemos ya recuperado la conexión con Andy. Andy, por el teléfono. No, tampoco. ¿Lo intentamos otra vez? Venga, lo vamos a intentar otra vez. Estamos hoy como ardillas, revueltillos. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues como les decía, que esperemos que esto pase poco a poco y que el sector de la cultura pues pueda volver a recuperar su auge, sobre todo los cantantes que están viendo como tienen que aplazar incluso salidas de sus singles, de sus discos nuevos, como es el caso de Andy. Pero bueno, Andy tiene ahí algo preparado para el próximo Estoy por mes aquí. de abril. ¿Me escuchas? ¿Sí? Andy, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho. Ah, sí, te escuchamos mejor. Bueno, que decía yo que a pesar de todo lo que estamos viviendo, estás, mejor dicho, preparando algo para el próximo mes de abril. Cuéntanos. Correcto, estamos preparando el lanzamiento de mi primer EP, que constará de 5 temas, que son los 2 temas que tengo ya en las principales plataformas digitales, que son El último tango de París y Recuérdame. Y aparte son 3 versiones que las llevamos, como hemos dicho antes, al flamenco pop, al ámbito del sur. Suena algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Pero bueno, son versiones que evidentemente sobreentiendo que te has llevado a tu terreno. Sí, correcto. Suenan, es lo que digo, suenan bastante muy distintos a lo que estamos acostumbrados a escuchar este tipo de versiones. Bueno, yo no sé, me voy a atrever a hacerte esta pregunta, Andy. El verano, que parece que está muy lejos, pero realmente los meses y los días pasan volando, ¿cómo se prevé? Pues principalmente ahora mismo estamos centrados en que todo intente pasar y hacerlo de la manera más organizada y más responsable posible. Pero sí es verdad que se esperan muchas cosas importantes para los veranos, se esperan muchos conciertos, muchos bolos, muchos actos, y esperamos que después de verano la cosa ya termine o por lo menos se encamine un poco. Claro. Andy, y otra pregunta que yo te quería hacer, ¿qué opinión te merece a ti cómo se está tratando al sector de la cultura con todo este tema de la pandemia? La verdad, el sector de la cultura, cuando se hace bien, porque hemos visto artistas que han estado haciendo conciertos grandes y se ha hecho de manera responsable y de manera segura, yo lo veo muy bien. El problema es que con el tema de la pandemia y demás, no se le da la importancia que se le tiene que dar a la cultura. Quizá la mayor queja de todos vosotros, de los artistas, es la poca ayuda que estáis recibiendo, ¿no?, por parte de las distintas administraciones. Poca o ninguna, porque digamos que echan la vista al lado. No se centran en lo que se tienen que centrar cuando realmente la cultura da mucho a este país, a esta tierra, ¿no? Bueno, Andy, todas aquellas personas que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en Instagram me pueden encontrar como Andy Torres _oficial. Tengo Twitter como Andy Torres Music, canal de YouTube Andy Torres Music igual, y Facebook igual, Andy Torres Music. Allí me pueden encontrar, pueden ver todas las novedades y los próximos eventos que tengamos. Bueno, yo se lo recomiendo, yo estaba echando un vistacillo antes de entrar al programa y la verdad que aparte de las propias canciones que tiene Andy, hace versiones preciosas que se las llevan de una manera maravillosa a su terreno
y les recomiendo que le echen un vistacillo porque la verdad que lo hace muy bien. Andy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me hubiera encantado que nos hubieras cantado, pero tú ya sabes las cosas del directo. Las cosas del directo, las cosas del directo. Bueno, pues lo Pero dicho. bueno, Dime. muchísimas gracias a ustedes por el trato y por el ratito, claro. Gracias a ti. Un beso. Gracias, hasta luego. Saludos, hasta luego. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar un poquito de música. Aunque no hayamos podido escuchar a Andy, vamos a ver lo que nos pone nuestro Rafa. Nadie ve por mis ojos, nadie siente en mi piel lo que yo llevo dentro, solo es cuestión de ser. Nadie ve por mis ganas que ahora con tu llegada mis notas llegan a ser la música de tu alma y sin embargo no quieres ver que nuestro amor no puede ser. Cuánto dolor entre tú y yo. Nadie ve por mi alma, nadie siente por mí lo que llevo por dentro, son ganas de vivir. Cántale a la esperanza y olvida la soledad. Abre los ojos grandes, vive tu libertad. Esta es tu vida y tienes que ver que nuestro amor no puede ser. Cuánto dolor entre tú y yo. Aunque sonría día tras día, llora mi corazón. Aunque tu voz duerma en mi piel, sé que este amor tan especial, mira, no puede ser. Aunque tu voz duerma en mi piel, sé que este amor tan especial no puede ser. Bueno, maravillosa la voz de María Oliva. Bueno, y nosotros continuamos y lo vamos a hacer de la mano de Gerardo Hernández, presidente de la Sociedad Civil Malagueña. Muy buenas tardes. Muy buenas Gerardo. tardes, Desiré. Muy Muchísimas buenas tardes. gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer. estoy encantado de estar aquí, lógicamente, ¿no? No todos los días tiene uno la oportunidad de poder sentarse en un plató como este y estoy francamente encantado. Bueno, yo estoy más encantada porque no todos los días se tiene la oportunidad de entrevistar a un personaje como eres tú, porque, bueno, ahora lo irán conociendo
poco a poco es todo un intelectual, una persona que sabe de muchísimos temas y que van a ver ustedes, porque hoy vamos a hablar de alguno de ellos con él. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Gerardo, es que nos cuentes qué es la sociedad civil malagueña y para qué sirve, que le expliques a nuestros espectadores qué es lo que es y para qué sirve. Pues, por supuesto que estoy encantado de que me hagas esta pregunta, porque además, aunque nosotros llevamos ya existiendo 2 años y medio, es decir, nos fundamos o nos presentamos públicamente en diciembre de 2018, y lo hicimos porque realmente los que tuvimos la iniciativa estábamos sencillamente profundamente molestos, profundamente, digamos, inquietos por la crisis que vivía la sociedad española. Entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Es decir, hay que hacer algo desde la sociedad civil organizándonos, ¿no? Es decir, fuera de lo que son los cauces normales, digamos, de reclutamiento a la sociedad, que son los partidos políticos. Claro. Y entonces, digamos que la fecha de referencia para iniciar esta singladura, yo la situaría en 2015. Porque aunque me refiero al comienzo de la crisis tiene raíces muy anteriores, pero en 2015 hay un hecho que es capital, y es que es el final del bipartidismo. Y no quiero decir con esto que la crisis comience porque termina el bipartidismo, sino porque coincide con el final del bipartidismo, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces 2015 comienza una etapa en España de ingobernabilidad crónica. Es decir, tenemos 4 elecciones en 4 años. En el año 2016 ocurre un dato que no podemos ignorar, que es la destitución de Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista por parte del Comité Federal. Es un dato que no lo podemos tener aparte, ¿no? Mira dónde está ahora. Eso es en 2016. En 2017 ocurre la crisis de Cataluña, es decir, la insurrección del separatismo catalán. Eso es algo que marca un antes y un después, no solamente para todos los catalanes, sino también para todos los españoles. Claro. 2018 es la moción de censura contra Rajoy, ¿no? Y 2019 tenemos 2 elecciones, en abril y en noviembre, y las elecciones de noviembre devuelven el poder a Pedro Sánchez después que antes él había ganado unas primarias en el 2018 en el Partido Socialista. Entonces, ese gobierno que se forma en 2019, es el gobierno actual, pues es un gobierno que tiene, lógicamente, todas las bendiciones, digamos, del ordenamiento jurídico. Es un gobierno completamente legal. Lo único que ocurre es que por su composición, o sea, Pedro Sánchez forma el gobierno con Podemos, que es, digamos, el populismo de extrema izquierda, y con los nacionalistas, que son el populismo, digamos, propiamente del nacionalismo catalán y vasco. Entonces, la composición de este gobierno, siendo absolutamente legal, lo repito cuantas veces haga falta, sin embargo, marca también un antes y un después, por una razón muy sencilla, porque por primera vez nos encontramos con un gobierno que cuestiona toda la obra de la transición y fundamentalmente, ¿no?, además, todo el entramado, digamos, constitucional, que es el basamento, ¿no?, de nuestra democracia, está puesto en tela de juicio. Eso es en 2019. Y en 2020, para cerrar, digamos, el quinquenio este que podríamos considerar desdichado, ¿no?, pues nos encontramos con la pandemia. Algo verdaderamente tenebroso, porque no cabe duda que ha sido una tragedia, es una tragedia sanitaria y humana inconmensurable. Es decir, estamos hablando oficialmente con cifras de 50.000 fallecidos, pero extraoficialmente con cifras muy bien evaluadas de por lo menos 80.000, ¿no? Entonces, esto es una situación pavorosa, ¿no?, que está todavía ahí. Es decir, si vemos las cifras de hoy, son escalofriantes, ¿no?, porque es así, porque es tremendo, ¿no? Cuando analizamos cada día las cifras que hay, estamos... Y aquí en Málaga es... Bueno, Málaga en estos momentos es la provincia que tiene probablemente mayor número de contagios de un día. En un día 1.650. Entonces, esto es una barbaridad, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de la pandemia, porque entonces no hablamos de lo que tú querías hablar, ¿no? Pero quizás el miedo al hilo de lo que estás contando tú, que también es algo que tiene que ver, bueno, que el 100% la culpa la va a tener la pandemia, quizás el miedo generalizado que hay es qué va a pasar cuando pase todo esto de la pandemia, sobre todo con la economía.
Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente la pandemia no solamente nos trae una crisis sanitaria y humana, sino nos trae un drama económico. Claro. Es decir, nos trae una devastación económica que seguramente va a llevar a la ruina, de manera funesta, a muchísimos miles de familias españolas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nadie lo sabe, ¿no? Es decir, tenemos una confianza muy grande en que la Unión Europea, con los fondos que van a llegar de la Unión Europea, se pueda de alguna forma reanimar la economía, sobre todo una vez que podamos frenar el pico de la pandemia. Porque mientras sigamos teniendo cifras como los de ahora, es decir, hoy estamos hablando de un promedio de 450 muertos en toda España, ¿no? Diarios, ¿no? Yeah. Es que esto, cuando tenemos la caída de un avión que a lo mejor mueren 300 personas, nos parece un horror y ocurre una vez cada X años. Pero es que esto está ocurriendo todos los días, ¿no? Es decir, y tenemos que asumirlo. Bueno, yo creo que no merece la pena que sigamos hablando de la pandemia, porque entonces no hablamos de otra cosa. La verdad que la gente, aunque el gobierno actual, el gobierno central me refiero, no Sí. central no lo quiere asumir, pero tú te pones a hablar con cualquiera, Gerardo, y tú mejor que nadie lo tienes que saber en el ámbito en los círculos donde tú te mueves. Bueno, y porque yo soy médico. Y porque eres médico, es verdad que no lo había dicho, pero es cierto, es médico. La crisis política actual, digan lo que digan, está ahí. Bueno, Está la crisis es una crisis muy grave, es decir, esta es la razón por la cual nosotros tenemos nuestra razón de ser, es decir, esto es una evidencia, es decir, si no, no tenía sentido que nosotros no hubiéramos aparecido aquí. Es decir, ante este panorama, la pregunta que tú me vas a hacer es, bueno, ¿y qué pinta sociedad civil malagueña, no? Claro. Esa es la pregunta, es decir, porque el país está estructurado políticamente y administrativamente como lo está, entonces, pero ¿y qué pintáis vosotros, no? Claro, ¿cuál es vuestra labor? ¿Cuál es nuestra labor? Vamos a ver, nuestra labor es, lo primero, decir una cosa que tiene que ser muy clara. Nosotros no podemos suplantar a los partidos políticos, pero sí nosotros podemos colocar a los partidos ante su responsabilidad. Es decir, nuestro papel es, por una parte, reclamar a los partidos que hagan las reformas que el país necesita para salir de esta situación, reformas que, por otra parte, son reformas que tenían que haber hecho hace ya muchos años y quizá no habríamos llegado a la situación en la que estamos. Digo al margen de la pandemia, sino me refiero a lo que es, porque la crisis política la teníamos antes de la pandemia, es decir, que yo estoy diciendo, poniendo una cifra muy reciente, una fecha muy reciente, estoy hablando del año 2015, ¿no? Y entonces la pandemia no llegó hasta el año 2020, es decir, ya estamos viviendo la crisis que yo refería antes al principio. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que reclamar a los partidos que hagan reformas, porque los ciudadanos tienen problemas muy graves, es decir, los ciudadanos para vivir cada día, para llegar a final de mes cada día, tienen que resolver el problema del desempleo, el problema de la vivienda, el problema de las listas de espera, ¿no? En algunos territorios tienen que vivir, como ahora en Canarias, el problema de la inmigración descontrolada, incontrolada, que es un problema bastante grave cuando se da como se da en Canarias, ¿no? El otro día veía imágenes que daban miedo, ¿eh? Tremendo, ¿no? Pero hoy además, hoy he visto un vídeo, perdona que te corte, Gerardo, que me ha llamado muchísimo la atención, que está, pues, se puede ver en las distintas redes sociales, de padres que se han enfrentado a niños marroquíes que no paraban de amenazar a sus propios hijos, y estos críos que tendrían en torno a los 15, 16 años, no tenía más, 14, 15, 16, enfrentándose a los padres, pero pegándoles y diciéndoles, es que la ley la tenemos de nuestro lado, es que es muy fuerte que se diga entonces, esto. Todos estos problemas son los problemas que vive la gente cada día, y a eso añádele, por ejemplo, el problema de las pensiones, que no es menor, ¿no? Claro. Ahora, hay una cosa que nosotros hacemos mucho hincapié y mucha incidencia, y es que esas reformas, que son reformas puntuales, ¿no?, de problemas muy concretos que sufre la gente, no tienen fácil solución si no somos capaces, al mismo tiempo, de poder implementar reformas que afectan a la estructura del Estado. Eso es donde nosotros hacemos más hincapié desde sociedad civil. Es decir, nosotros lo que decimos es, el país no tiene solución, políticamente hablando, si no somos capaces de reformar la ley electoral y la ley de partidos, de reformar el modelo territorial, si queremos tener un modelo territorial que no sea disfuncional. Si tenemos que resolver, como otra ley fundamental,
atajar el problema de la independencia de la justicia. Porque no es posible que sin una justicia independiente tengamos división de poderes, y sin división de poderes no podemos hablar de democracia. Y tenemos un problema que sería la cuarta reforma, y que para mí a largo plazo sería la primera, que es el sistema educativo. Esas 4 reformas es en las que nosotros hacemos sobre todo mucha incidencia para abordar los problemas a los que me refería antes. Porque, por una razón que además explico muy fácilmente, la gente puede decir, puede estar muy inquieta con el problema de las pensiones, como es lógico, ¿no? Claro. Pero si tú no reformas, no haces una redimensión del gasto público improductivo, no puedes atajar el problema de las pensiones. Y para hacer esa, digamos, esa redimensión del gasto público, es necesario, sin duda alguna, tener que atajar el problema de los partidos políticos, es decir, de la estructura caciquil de los partidos, de partidos que son claramente clientelares y que desembocan siempre en la corrupción. Si nosotros no resolvemos el problema, no vamos a resolver el problema tampoco de las pensiones. ¿Por qué? Porque sin mejorar el problema productivo, sin mejorar la economía de alguna manera, sin remodelar al mismo tiempo el modelo territorial que haga posible, por ejemplo, conseguir que haya unidad del mercado, nosotros no vamos a resolver el problema de las pensiones. Seguiremos protestando porque son pensiones bajas, que a la gente no le da, en muchos casos, la pensión media de los pensionistas no da para vivir, ¿no? Pero claro, ¿eso cómo se reforma? Si no reformas además estructuras básicas del Estado. Es decir, nosotros estamos ahora en una situación, digo por poner un símil histórico, estamos en una situación que no es muy alejada de la que vivimos hace 45 años a la muerte de Franco. Es decir, cuando hubo que hacerse la transición, cuando al final de la muerte de Franco nos encontramos con un país absolutamente dividido, roto, digamos, en 2 partes, que eran los que por una parte venían de la dictadura y que habían, digamos, favorecido a la dictadura, y por otra parte los que venían de la clandestinidad. Y esas 2 partes del país, es decir, cuyos representantes años atrás se habían matado en la guerra civil, tuvieron que ponerse de acuerdo cuando llega la transición. Porque si no se ponen de acuerdo, no tenemos la Constitución ni tenemos la democracia que tenemos. Pues 45 años después estamos en una situación que no está tan alejada de aquello, en otro contexto distinto. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente uno de los problemas que tenemos, muy grave, es que hemos vuelto otra vez a la polarización. Cuando uno escucha los discursos que se oyen en el Congreso de los Diputados, son discursos de odio, ¿no? Que hoy están en los partidos, ¿no? Están también en las redes sociales, todavía no están en la calle, pero podrían estarlo, ¿no? Entonces, ese problema de la polarización que hoy vivimos en el Congreso de los Diputados es un problema que tenemos que resolver, y eso quiere decir que tenemos que volver a los consensos de Estado que se dieron cuando la transición. Cuando 2 partes absolutamente enfrentadas, que incluso habían matado en la guerra, tuvieron que ponerse de acuerdo, y se pusieron de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo es imposible tener la democracia que hemos tenido. Pero, ¿y eso con la situación actual que estamos viviendo políticamente hablando? ¿Eso cómo se consigue? Bueno, vamos a ver, ese es uno de los papeles que tendría que hacer la sociedad civil. La sociedad civil, o sea, los ciudadanos que estamos fuera de los partidos, pero que somos conscientes de los problemas que tenemos, y una de las razones de ser de nuestra existencia sería crear, promocionar una cultura del acuerdo, una cultura del consenso. Es decir, que sea posible volver otra vez a poner de acuerdo a los que son distintos. Lo que no se pueden escuchar son discursos como los que escuchamos el mes pasado en el Congreso de los Diputados, donde el vicepresidente del Gobierno decía: en España la derecha no va a volver a gobernar. O sea, eso es una cosa absolutamente delirante, ¿no? O sea, porque este señor que dice eso, se supone que también con el acuerdo, el consentimiento de quien tiene potestad para dejarla hablar de esa manera, ¿no? No sabe cómo funciona la Unión Europea. O sea, la Unión Europea funciona sobre 2 pilares. Un pilar que sociológicamente lo forma los liberal-conservadores y otro pilar que lo forma la socialdemocracia. Igual que pasa en España, es decir, liberal-conservadores y socialistas o socialdemócratas. Esos 2 pilares en la Unión Europea es como han construido la Unión. ¿Y qué pasa? Se turnan en el poder. O sea, la derecha y la izquierda se turnan en el poder sucesivamente, o a veces gobiernan juntos cuando los problemas son muy complicados. Hay varios países en Europa en estos momentos que son gobiernos donde la derecha y la izquierda gobiernan digamos, con el mismo gabinete, ¿no? Eso en España no lo hemos vivido nunca, no lo hemos visto nunca, pero es algo que tendría que producirse. Es decir, y por lo menos tienen que llegar a acuerdos, ¿no? Tenemos que consensuar.
es que si no nos salimos de esta situación, ¿no? Y ese es el papel, en parte, uno de los papeles que le caben a la sociedad civil. Es decir, oye, hay que volver otra vez a formar los consensos, ¿no? Pero perdona que me reitere, Gerardo, habrá mucha gente que esté diciendo en su casa, es maravilloso lo que está diciendo Gerardo, ¿no? Pero ¿de qué forma podéis conseguir eso? O sea, bueno, vamos a ver. ¿cómo? Pues nosotros hemos hecho ya varias cosas, digamos, en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Es decir, hemos hecho, en Málaga concretamente, aunque hemos tenido muy poca audiencia mediática, por decirlo así, pero nosotros hemos hecho ya, antes de la pandemia, o sea, en un año y medio aproximadamente, antes de llegar al mes de febrero del año pasado, hemos hecho como 12 actos públicos donde todos estos temas los hemos discutido públicamente, es decir, la ley electoral, el modelo territorial, la justicia, los problemas de Málaga, todas estas cosas, y aparte de eso, en octubre, a finales de octubre de 2019, convocamos una manifestación en defensa de la Constitución. En defensa de la Constitución. Y conseguimos movilizar en la calle a 2.300 personas, según la prensa, y luego en la Plaza de la Constitución, pues me tocó a mí hacer el discurso, el manifiesto de rigor, ¿no? Sobre esto. Bueno, entonces, ese tipo de cosas, es decir, el que a la gente la mentalicemos sobre cuál es la situación que vivimos en estos momentos, es fundamental. Por ejemplo, a la gente hay que explicarle una cosa que en estos momentos es capital, y es que lo que llamamos los pilares de esta Constitución, están puestos en tela de juicio, ¿no? Y están puestos en tela de juicio incluso por personajes que están dentro del propio gobierno. Cuando digo los pilares, ¿a qué me refiero? Me refiero a tres fundamentales: la monarquía, la unidad territorial y la división de poderes. Esta es la democracia. Si nosotros no conseguimos asentar estos pilares, la democracia se hunde, ¿eh? Y eso lo sabemos. ¿Y nosotros cuál es nuestro papel? Tenemos que hacer pedagogía política, tenemos que llevarle a la gente, por una parte, la conciencia de este problema y la solución, y aportar la solución que tenemos nosotros que llevar, de alguna manera, y ofrecerle a los partidos. Y con los partidos tendremos que colaborar y decirles, oye, por ese camino no se va, ¿no? Porque por ese camino lo que vais a hacer es llegar otra vez al enfrentamiento, al estéril enfrentamiento que solamente nos lleva a la propia destrucción. Este es el camino, esta es parte del camino, ¿no? ¿Qué opinión te merece, Gerardo, el sistema electoral actual? Mira, para nosotros, de todas las leyes que hay que reformar, las 4 a las que yo me refería antes, o sea, ley electoral, modelo territorial, justicia y educación, nosotros a la que damos más importancia ahora, en estos momentos, a corto plazo, es la ley electoral. Por una razón muy sencilla, porque, mira, la democracia funciona y se sostiene dependiendo de la calidad de los políticos. Hay 2 profesores americanos, Ziblatt y Levitsky, ¿no?, que han escrito un libro, Cómo mueren las democracias, y entonces ellos explican perfectamente que tengamos una buena democracia depende de la calidad de los políticos. La nuestra, que no funciona muy bien, debe ser porque la calidad de nuestros políticos probablemente es manifiestamente mejorable, ¿no? Esa es la razón por la cual nosotros consideramos que la ley electoral tiene que cambiar y renovar la clase política. ¿Y por qué digo esto? No sé el tiempo que me queda, Desiré, pero... Tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Yo te aviso, tranquilo. Lo digo por acortarme más o menos, pero el tema de la ley electoral es fundamental. Mira, vamos a ver, el problema de nuestra ley electoral, la que tenemos ahora, es que es una ley tremendamente desproporcionada. O sea, los resultados de la ley electoral son tan desproporcionales que, por ejemplo, nos encontramos con las siguientes cifras. Fijaros, un partido como el PADMA, que es un partido que está fuera del Congreso de los Diputados, en las elecciones de abril del año 2019 tuvo 326.000 votos, y en las elecciones de noviembre tuvo 256.000. No tiene ningún diputado en el Congreso, ¿no? Un partido con 19.000 votos, como Teruel existe, tiene diputado en el Congreso, ¿no? Un partido como Esquerra Republicana, un partido como Ciudadanos, que tiene 1.600.000 votos en noviembre, 1.600.000 votos, tiene 10 diputados. Y un partido como Esquerra Republicana, que tiene 800.000, es decir, la mitad que Ciudadanos, tiene 13 diputados. Y un partido como Junts per Cat, por Cataluña, Juntos por Cataluña, que tiene la tercera parte de votos que Ciudadanos, en las últimas elecciones, tiene 8 diputados. Es decir,
¿qué pasa aquí? ¿Cómo se puede dar esta desproporción? Bueno, explicar esto es un poco complicado, porque hay que explicar por qué tenemos una ley electoral que, digamos, hace prevalecer el voto en las provincias, es decir, las pequeñas provincias tienen más diputados que los que les corresponden, es decir, el voto solamente es proporcional, digamos, en las grandes capitales. Fuera de esto es muy desproporcional. Pero eso no es el problema fundamental. Es decir, cuando nosotros hablamos de una ley electoral, de una reforma de ley electoral, no estamos solamente buscar la justicia de la ley electoral, es decir, la justicia de que los votos y los escaños se puedan corresponder, ¿no? Claro. Esto se puede hacer manteniendo el sistema que tenemos, que es un sistema que llamamos proporcional, ¿no? Un sistema proporcional, que es muy poco proporcional, pero es así como le llamamos. Pero hay países en Europa, el caso de Dinamarca, por ejemplo, el caso de Holanda, que tienen sistemas proporcionales donde la relación votos-escaños es prácticamente ajustada casi al 90 o al 100%, ¿no? Pero nosotros vamos más allá por una razón. Nosotros creemos que la razón fundamental de cambiar la ley electoral no solamente es hacerla más justa y más proporcional, es sobre todo renovar la clase política. O sea, hacer una clase política que realmente elimine la estructura caciquil que tienen los partidos políticos y que haga descansar el poder del voto en los ciudadanos y no en las cúpulas de los partidos. ¿Por qué quiero decir esto de la cúpula de los partidos? Porque en nuestra ley electoral los diputados salen de las listas electorales que controlan las cúpulas de los partidos, Claro. ¿no? O sea, las listas las controlan los partidos. Y nosotros queremos hacer un sistema electoral que quite a los partidos el control de las listas. Es decir, queremos hacer un sistema electoral que, digamos, comparándolo con otros sistemas europeos, como es el caso, por ejemplo, francés o inglés, sería un sistema mayoritario. O sea, un sistema de elecciones por distritos uninominales, donde todas las personas que se presentan se presentan a título individual, aunque pertenezcan a un partido X, ¿no? Pero se presentan a título individual. Y son conocidas por todo el distrito que les va a votar. Cuando uno va a votar ahora, va a votar una lista que no conoce a nadie. A veces no conoce ni al cabeza de lista. Tú votas una lista para que te representen. Estos señores no nos representan a nosotros. Teóricamente Estoy sí, totalmente de acuerdo pero contigo. representan a los partidos que les colocan en la lista. Y nosotros lo que queremos es elegir representantes. Es decir, saber que en el distrito, un distrito de 100.000 habitantes, por ejemplo, donde hay que elegir un diputado, ¿no?, sepamos que se presenta fulano de tal, que en el instituto no sé dónde es magnífico como profesor. Y además se presenta un abogado o un juez que sabemos que tiene unas sentencias magníficas y que sabemos que es y además se presenta otro que es un líder de opinión en el barrio donde vive porque hace unas cosas estupendas. Todo el mundo sabe que va a votar a esas personas y esas personas le van a representar el que salga elegido y el que salga elegido va a representarlas a todas, a los que le han votado y a los que no le han votado. Pero escuchándote, además creo que lo estás explicando de maravilla, Gerardo, te estoy escuchando y estoy pensando, digo, es que eso sería lo ideal, pero eso los políticos no lo van a permitir No lo porque van a permitir, no le conviene. A ver, vamos a ver, esto los ciudadanos tienen que concienciarse de este problema y tienen que exigir a los partidos que hagan una reforma de la ley. Hay un sistema intermedio, que es el que tienen los alemanes. O sea, los alemanes eligen con los dos sistemas, con el sistema mayoritario que yo acabo de explicar ahora, Claro. y con el sistema proporcional, no por provincias como aquí, sino por comunidades autónomas, ¿no? Y sin la ley DON, con otra ley distinta, la ley DON, que hace más proporcional el recuento de votos. Entonces, en Alemania tienen que elegir 598 diputados. La mitad se eligen por el sistema mayoritario, es decir, en distritos uninominales, y la otra mitad por listas de partido, ¿no? Listas de partido abiertas. Listas de partido abiertas. Es decir, no listas que controla absolutamente el partido. Entonces, nosotros tenemos que exigir esto. Este es el papel de la sociedad civil, este es el papel de los ciudadanos, ¿no? Exigirle esto a los partidos. Y por lo menos, bueno, yo sé, los grandes partidos les va muy bien con el sistema que tienen. Claro. ¿Por qué? Les conviene. Porque les conviene, ¿no? Es decir, nunca lo han querido cambiar, por lo menos los partidos que se han turnado en el poder, me refiero al PSOE y al PP, ¿no? Nunca han querido cambiar el sistema, ¿no? Pero hay que exigírselo, ¿no? Y esto es una de las labores
que nos corresponde a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos que hemos decidido organizarnos para resolver estos problemas, ¿no? Oye, Gerardo, nos quedan 5 minutos Pues... y yo quiero preguntarte, yo sé que tú me has dicho, no vamos a hablar de la pandemia, pero tengo que aprovechar que estás aquí, que encima eres médico, y preguntarte qué te está pareciendo la gestión política de esta pandemia. Vamos a ver, bueno, personalmente no me gusta, ¿no? Es decir, no me gusta por una cosa fundamental, no es por una cuestión ideológica, ¿eh? No es por una cuestión ideológica. Es decir, no es que a mí no me guste nada este gobierno, o si me gustara, suponiendo que me gustara. No, no es esa la cuestión. La cuestión es que han gestionado mal, ¿no? Primero han gestionado mal por una razón elemental, ¿no? Y es que para ponerte enfrente de una pandemia de la envergadura de esta, tú tienes que estar asesorado por expertos sanitarios de envergadura. Y en España los tenemos. En España tenemos magníficos virólogos, magníficos epidemiólogos, magníficos, digamos, sanitarios, ¿no? Y científicos, ¿no? Epidemiólogos que conocen perfectamente esto. ¿Por qué no les han llamado? ¿Por qué han hecho un comité científico que no existe, donde solamente existe un señor que se llama Fernando Simón, que empezó ya toda, digamos, su trayectoria, no pudo empezarla peor, porque empezó diciéndonos que esta pandemia en España no iba a tener ninguna gravedad, que tendríamos algún caso, en todo caso, algún caso, ¿no? O como las últimas que ha hecho, que echa las culpas a los españoles por esta tercera oleada. Claro, ¿no? Bueno, esto ha estado muy mal gestionado, ¿no? Muy mal gestionado. Y entonces el problema es que ahora ya, y además ahora, cuando las comunidades... Y además, por otra parte, que esto todavía me parece más grave, es que una crisis sanitaria de estas características tiene que estar gestionada y dirigida con un mando único, aunque luego repartas cancha en las comunidades autónomas. Pero tiene que haber un mando único. Y ese mando único solamente lo puede tener el gobierno central. Y el gobierno central lo tuvo al principio, cuando los estados de alarma, lo tuvo, hasta que se dio cuenta que el tema no era capaz de controlarlo, y para quitarse el problema se lo cedió a las comunidades autónomas. Claro. Y las comunidades autónomas se vuelven locas para enfrentarse con el problema, entre otras cosas porque hay problemas que tienen que pedirle autorización al gobierno central, como está ocurriendo ahora estos días. ¿Y qué pasa con el gobierno central? Claro. Que el gobierno central no se la quiere dar esa autorización. ¿Para qué? Para restringir la movilidad, porque se han dado cuenta que no consiguen controlar, que tienen que por lo menos restringir la movilidad a una hora relativamente temprana, que la gente se vuelva a su casa, ¿no? ¿Y eso por qué lo han hecho? Por las elecciones catalanas, no les han autorizado por las elecciones catalanas. El próximo mes de febrero. Porque no puedes ahora restringir la movilidad, porque también la tienes que restringir en Cataluña, y entonces no puedes hacer las elecciones, ¿no? Pero tú, en este caso, te voy a preguntar como médico, ¿no? Sí. ¿Cuál piensas tú que sería la solución, entre comillas, ¿no?, para poder controlar todo esto que estamos viviendo? A ver, vamos a ver, hay dos cuestiones. ¿Volver al confinamiento otra vez, como piden muchas comunidades? Vamos a ver, volver al confinamiento total y absoluto, evidentemente sería lo más radical y lo más efectivo, pero yo no sería partidario. Yo no soy partidario de un confinamiento total, por otra cosa, porque la economía ya está bastante hundida y no la podemos hundir absolutamente para varios años, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Ahora, sí tenemos que restringir la movilidad, tenemos que exigir que la gente utilice las mascarillas, ¿no? No solamente en la calle, que es donde menos peligro tiene, sino sobre todo en los agrupamientos con no convivientes, en los agrupamientos con amigos, con grupos determinados, en determinadas instancias sociales, la mascarilla es fundamental. Y esto hay que exigirlo, incluso aunque haya que multarlo, hay que exigirlo, porque es absolutamente fundamental, ¿no? Y luego hay otra cuestión, ¿no?, aparte del confinamiento, ¿no?, y es que la gente tiene que tener una responsabilidad que hasta ahora no tiene. No tiene toda la población. Hay un sector de la población que claro que lo tiene y vive muy asustado con este problema. Pero hay otros sectores de la población que no le tienen miedo al bicho, porque saben que a ellos mayoritariamente no les va a afectar. Lo que pasa es que no saben que además están contagiados y que van a contagiar a otros que sí les va a afectar. Bueno, y eso es un problema, además, que tiene que ver con la solidaridad. Claro. Hay que decirle a la gente que tiene que ser solidaria.
Pero es que yo creo que tal y como está la situación y como está evolucionando este virus, ¿no? Con cada vez distintas cepas, porque es que nos falta ya que cada día nos digan que tenemos una cepa distinta. Pero esta última, que es la que viene del Reino Unido, sabemos de que está haciendo más virulenta, que se contagia con una mayor rapidez, evidentemente. Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo, entre comillas, lo de restringir. Yo, para mí, tendríamos que volver todos al confinamiento total, porque si no es que no hay forma de controlarnos. Y a lo que tú decías de que es que hay cierto sector de la población que sabe de que es inmune, entre comillas. Yo creo que tal y como está... No es inmune al contagio, O al pero contagio. sí a desarrollar la enfermedad. Sí, pero sí son contagiadores. con las Este es el cepas problema. que están saliendo nuevas, Gerardo, yo qué sé, yo creo que es que nadie está a salvo de eso. Eso no lo resuelve más que la vacuna. Es decir, acelerar el proceso de vacunación, a pesar de todas las dudas que para muchos científicos también tienen las vacunas, porque es Por la lógico, una rapidez. vacuna que no se ha podido experimentar, Claro. ¿no? Pues los resultados... De todas maneras, hay estudios científicos que nos dan una cierta seguridad de que podemos utilizar las vacunas, pero es que además es que no tenemos alternativa. Es que no tenemos alternativa si queremos frenar la pandemia. Aparte que, por favor, que no se retrasen más los plazos de las vacunas, porque es que si no, Bueno, esto pero es que... se supone que para mediados de mayo íbamos hasta No, casi la eso- mitad de la eso población, no ahora es se ha posible. alargado hasta finales del No hay verano. ni vacunas suficientes, Claro. ni manos suficientes. Ni mano. Ahora ya no es solo las vacunas, ahora este mediodía escuchaba en los informativos que ya también son las jeringuillas, que tampoco hay Sí, jeringuilla. es decir, la gestión de la pandemia, que es la pregunta que tú me hacías, Desiré, la gestión deja mucho que desear. Muchísimo. Mucho que desear. Esta es la realidad. Pues Gerardo Hernández, de verdad ha sido un placer. Seguiría preguntándote un montón de cosas Bueno, porque vamos, la han visto ustedes, un libro abierto y bueno, me ha encantado escucharte. Te doy la razón que si alguien puede hacer algo somos los propios ciudadanos para cambiar todo lo que está pasando y con lo que no estemos de acuerdo, seas de un color o seas de Igual, otro, claro, da igual. claro. Así que lo dicho, espero poder volver a entrevistarte, sería todo un placer. Pues nada, para mí ha sido también un placer y espero que esto sea el comienzo de una bonita amistad, como se decía. Eso seguro. Así Pues que encantado. lo Muchas dicho. gracias a vosotros, muchas Gracias. gracias a vosotros y a todos los oyentes y escuchantes de PTV. Pues lo Muchas dicho, gracias Gerardo. Venga. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y cuando volvamos hablaremos con Francis Sánchez, responsable de Cáritas Diocesana aquí en Málaga, así que no se lo pierdan. Bueno, pues nos quedan escasamente 11 minutos para alcanzar las 7 de la tarde. Seguimos en directo aquí en Málaga TV. La verdad que escuchando a este hombre, a Gerardo, pues se queda una pensando y de verdad se lo digo, se me ha quedado en la cabeza muchísimas preguntas por hacerle porque creo que llevaba razón en bastantes cosas de las que nos ha contado y los primeros que tenemos que levantarnos y espabilarnos pues somos los ciudadanos si queremos pues que todo vuelva, siempre lo digo, a una medio normalidad. Bueno, pues como les decía, antes de hacer este alto en el camino vamos a entrevistar a Francisco Sánchez, él es responsable de Cáritas Diocesana aquí en Málaga. Muy buenas tardes, Francis. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues encantadísima de tenerte una vez más con nosotros. Hablamos, bueno, hace relativamente poquito, hace unos meses, estuvimos hablando cuando estábamos en pleno confinamiento en nuestro especial del COVID, tuvimos la oportunidad de hablar contigo. Y bueno, antes de hablar de cositas de actualidad, porque Cáritas, bueno, yo creo que no habéis dejado de estar de actualidad, Francis, durante todo lo que llevamos de pandemia. Pues quizás diremos desgraciadamente, no de actualidad, aunque sea nuestra misión, ¿no? Nuestro trabajo, pero sí que el hecho de estar, no haber cerrado, el haber estado al pie del cañón desde el minuto 1 con la situación de crisis en cada parroquia Sí. de toda Málaga, de la provincia, desde marzo y atendiendo, pues también nos ha dado un carácter de mucha actualidad, como decía,
aunque no quisiéramos que fuese por eso, ¿no? Que la actualidad fuese por eso, sino por el trabajo que hacemos, aunque las circunstancias son las que todos ya conocemos, ¿no? Francis, ¿cuál es la situación actualmente en nuestra ciudad? ¿Cuántas familias se está viendo ya, aparte de todo lo que arrastrabais, a raíz de todo esto que estamos viviendo, cuántas familias, personas estáis ayudando en Cáritas? Bueno, los datos que nosotros venimos manejando, que son datos que surgen sobre todo de los más de 150 puntos de atención que tiene la Iglesia en Málaga y en la provincia, juntamente, casi 40 en Málaga, es que desde marzo de marzo justamente hasta septiembre multiplicamos por 5 todo lo que habíamos atendido en el año anterior. Es decir, que en tan solo 5 meses se había atendido muchísimo más que en todo un año, ¿no? Multiplicado por 5. Lo que estamos rondando casi las 35.000 familias atendidas por todas las Cáritas parroquiales. Lo más destacado en este incremento, en primer lugar habría que decir que es que la crisis la vienen sufriendo los colectivos, las familias y las personas más débiles, como siempre. No afecta por igual esta crisis a todos, aunque también se están viendo afectadas pues, grupos de población que nunca habían sufrido una crisis tan dura. Pero más allá de que hay un grupo importante de familias y personas que acuden por primera vez a la iglesia, a Cáritas parroquial, a pedir ayuda, pues es ver cómo quienes estaban pues, casi saliendo de la anterior crisis que no habíamos terminado de superar en los últimos 12 años, pues ha venido otra nueva crisis que ha vuelto a dejar a la intemperie a los más frágiles. Claro, no es lo mismo esta crisis con el aislamiento, con el confinamiento, con el paro brutal de la actividad y de aquella actividad incluso sumergida o marginal o precaria que muchas personas venían haciendo y que les hacía pues, salir adelante, que vivirla con algún empleo ERTE, aunque no sea lo mejor, ¿no? De modo que tenemos como un grupo de personas que ya veníamos atendiendo antes de la crisis, un grupo importante, que se ha visto nuevamente afectada por este arreón que nos ha venido a todos encima, pero no podemos obviar otro grupo muy importante de personas, que es lo que ahora vemos despuntando cada vez más, que nunca habían acudido a la iglesia a pedir ayuda o que incluso nunca pensaban que iban a tener que pedir ayuda en Cáritas. Esos dos grupos de personas son los que vienen siendo habitualmente las personas atendidas en Cáritas. Nos preocupa sobre todo de manera soberana pues todas estas personas que acuden por primera vez, que se han visto que han agotado pues su círculo de apoyo más cercano y que han tenido que dar el paso pues a pedir con todo lo que eso significa. Oye, Francis, pero también lo bueno, por sacar algo positivo de todo esto, es que esto ha despertado también la solidaridad de muchísimos malagueños, ¿no? De los cuales, gracias a su ayuda, pues Cáritas también puede estar ayudando a todas estas personas con las que estáis un poco, por decirlo de alguna forma, desbordados, ¿no? Yo creo que mucho más importante lo que tú acabas de introducir que lo otro, ¿no? Es decir, también como decir que Málaga es una tierra generosa. Yo creo que la palabra es eso, tierra generosa, solidaria, siempre lo ha demostrado. Y en esta crisis de sí, muy de largo, ha vuelto a demostrar la generosidad, la solidaridad. Tantísimas personas que se han ofrecido para colaborar con todas las limitaciones que hay ahora con las medidas. Los socios con sus cuotas, los donantes por primera vez, los socios que quieren aumentar cuotas, el mundo empresarial que también ha querido dar un paso al frente diciendo aquí estamos, grupos concretos de empresas que quieren colaborar. De modo que por una parte no encontramos ese incremento que nos hace pues mostrar nuevamente la solidaridad de la Iglesia, la caridad cristiana, pero cómo no también aumenta el número de personas que solidariamente comparten sus bienes, se involucran en el voluntariado, se ofrecen, colaboran
Y eso en Málaga es algo que muchas veces nos abruma, ¿no? Porque es una respuesta tan espontánea, por eso digo Málaga tierra generosa, y esa tierra pues también hace posible que se pueda seguir ayudando. Verdaderamente es un impulso esa generosidad, pero también nos preocupa que ese impulso termine por agotarse y fatigarse. Es decir, la solidaridad también tiene sus momentos de agotamiento y de fatiga. Del mismo modo que ahora también estamos viviendo casi que un momento, ¿no?, de bajón ante la pandemia, ¿no? Habíamos tenido casi una subida, parece la esperanza de la vacuna, bueno, ya pronto, pero ahora una tercera ola, pues también pasa lo mismo, ¿no? Las personas empiezan a agotarse, la solidaridad, pues ya no puedo, pero hay que agradecer y hay que también animar y suscitar que sea una colaboración estable, porque no olvidemos que la crisis, como todas las crisis han pasado, pues la sufren los más débiles, ¿no? Y en esta pues tiene un carácter todavía más llamativo, y es que es una crisis sin precedentes, con el que se alumbra un cambio de época, sin duda. No será el fin del mundo lo que vimos, pero el fin del mundo que hemos vivido hasta ahora es muchas cosas nada más que la destrucción de empleo, la incorporación al mercado laboral de tantas familias que van a tener que empezar de cero. Claro. O incluso familias que tienen agotado ya el apoyo de su red más cercana, de sus familias, ¿no?, que también están precarias. Francis, no quiero dejar de preguntarte antes de terminar, pues por esa noticia que salía esta semana, en la cual el Ayuntamiento de Málaga y Cáritas pues van a ofrecer un hogar temporal a personas mayores sin hogar para facilitar su integración. La verdad que el titular me llamó muchísimo la atención, sobre todo por lo de personas mayores sin hogar. Sí, así es, personas mayores sin hogar, es decir, se complican dos factores, sin hogar y además con avanzada edad. Si ya es duro estar en la calle y vivir a la intemperie siendo joven, ¿no?, pues imaginar con las circunstancias de personas mayores de 60 años. Madre mía. Es una colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, con el área de Derechos Sociales. Es un dispositivo que se empezó a habilitar de manera inmediata cuando el comienzo de la pandemia, allá por el mes de abril, y que nosotros hemos tomado relevo a la invitación del Ayuntamiento para gestionarlo. El proyecto Emaús, que se llama, está ya ofreciendo desde abril un servicio a una Málaga que es grande, que tiene dificultades con el tema de la vivienda, y donde hay un colectivo importante de personas sin hogar, también mayores, no solo jóvenes, y un recurso de transición donde pueden convivir con un hogar, con todos los recursos, lo que significa la calidez y las relaciones que Cáritas pues, puede ofrecer en la ayuda, reconstruir todo lo que la persona necesita para poder también encontrar el recurso más adecuado a su edad también, si puede ser algún recurso residencial de mayores. Mientras tanto conviven con nosotros, ofrecemos toda la ayuda integral y muestra también de la colaboración entre el tercer sector de acción social, en este caso Cáritas, instituciones sociales no lucrativas y la administración pública. Esa preocupación que en Málaga tenemos todos porque no haya nadie sin hogar y porque nuestras personas sin hogar, sobre todo las mayores, pues estén atendidas. El proyecto MAU se ha bendecido, ahora diríamos, pero lleva unos meses funcionando y ya tiene forma que ya pues, va funcionando, ofreciendo esa ayuda a personas mayores de 65 años sin ninguna red de apoyo y en situación de sin hogar, sin hogarismo. Trabajo que Cáritas lleva muchos años haciendo con personas sin hogar, con otros recursos, el Hogar Pozos Dulces en Málaga o el Centro Nocturno Calor y Café, y que ahora se amplía a otro colectivo, también de personas sin hogar, pero con el carácter de mayor. Pues Francisco Sánchez, responsable de Cáritas Diocesana aquí en Málaga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias siempre a vosotros, Ceci. Buenas tardes. Un saludo, gracias. Bueno, pues ya aprovecho y les digo que San Juan de Dios está pidiendo ropa de abrigo para todas aquellas personas sin hogar que se acercan a esta casa, que ya saben también que ayuda muchísimo a las personas que no tienen hogar y que lo necesitan, así que yo creo que todos y todas tenemos algún que otro abriguillo que no nos hace falta y que no nos ponemos porque se nos ha quedado grande o ya no nos gusta.
así que no nos cuesta nada llevarlos y la verdad que estoy segura de que haremos felices a muchas personas que realmente le hace falta y más con el frío que estamos teniendo. Bueno, pues nos vamos a escuchar un poquito de música y cuando volvamos, ¿de qué parte estás? Así que no se lo pierdan. Ya no queda nada, sigo atrapada entre tú y los recuerdos que atragantan, ya no hay nada. No sé por qué vuelvo a caer en ese vacío que me llena sin querer. Dudaba de mí y ahora vuelvo a salir, porque ya no queda nada que me lleve hasta ti. Soy un huracán, el ojo del tigre tu espina clava. Y soy parte del fui del que será. Soy piedra negra de tu volcán, que escupe al mundo sin parpadear. Y fui mía, algo tuya de otro lugar. Ya no queda nada. Siento como me roba el tiempo, la esencia de tu cuerpo. Y ya no queda nada que me haga sentir lo eterno. Y no sé por qué vuelvo a caer en ese vacío que me llena sin querer. Dudaba de mí y ahora vuelvo a salir, porque ya no queda nada que me lleve hasta ti. Soy un huracán, el ojo del tigre tu espina clava. Y soy parte del fui del que será. Soy piedra negra de tu volcán, que escupe al mundo sin parpadear. Y soy mitad rebelde, mitad inmortal, más de lo que tú pudiste imaginar. No estás preparado para batallar, ni callar la boca del que dirán. Tú mi escapatoria ahumada, mi deseo a contraluz, que no arriesga, nunca gana. Tira todo a cara cruz, como aliento en tu cintura y resina de babel. Me intoxica y me cura la locura de volver. Soy un huracán, el ojo del tigre tu espina clava. Y soy parte del fui del que será. Soy piedra negra de tu volcán, que escupe al mundo sin parpadear. Y soy muy mía, algo tuya de otro lugar. Ya no queda nada. Soy fe derretida por tu maldad, que surge y resurge al cantar. Y no, ya no queda nada entre tú y yo. Bueno, pues continuamos y vamos a nuestra sección de qué parte está, y lo hacemos de la mano del escritor José Antonio Pérez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Y de nuestro Marcos Paz. Vuestro entero, para nuestro, vosotros. eres nuestro, Para nuestro ya, vosotros. de aquí, de PTV. ¿Qué tal? Buenas tardes, Muy muchas buenas gracias. tardes, Marcos, gracias por estar una vez más con nosotros. A mí me encanta porque cuando estuve la otra vez sustituyendo al compañero estuve con vosotros y hoy pues otra vez. Bueno, vamos a hablar, si os parece, de un tema que está muy de actualidad. Vamos a empezar con este, espero que nos dé tiempo a hablar de los dos temillas que quiero hablar con vosotros. Y es sobre la Torre del Puerto. Marco, se puede decir, eres uno de los que ha firmado ese manifiesto, esas famosas 300 firmas. Y bueno, a mí me gustaría saber, por ejemplo, vamos a empezar con él. ¿Por qué estás en contra de que se haga esta torre en el puerto, este hotel? Yo llevo en contra desde que ese proyecto se plantea como un forzamiento de toda la legalidad para un capricho.
La legislación actual no permite que allí vaya un edificio de estas características y hay que forzarlo todo para que a alguien, que no sé quién ha sido todavía, si ha sido por parte del ayuntamiento, si ha sido por parte de ese grupo teóricamente de empresarios cataríes que hay detrás de la obra del puerto, se les antoje utilizar un sitio tan emblemático como la entrada al puerto de la ciudad. Me parece que es regalarle a la iniciativa privada algo que es de todos, para empezar. En segundo lugar, no se hablaría de este proyecto si esa torre estuviese en otro sitio. El único valor añadido que tiene ese edificio es estar donde está. Independientemente de otras cuestiones paisajísticas, de imagen de la propia ciudad, creo que además ese edificio no le aporta absolutamente nada positivo a la ciudad, nada, cero. Lo único que tenemos allí es un mastodonte, un tótem allí puesto en la entrada del puerto de Málaga, bajo la excusa de una presunta modernidad, y la modernidad no se alcanza con un edificio, y de hecho quienes defienden el edificio lo que nos transmiten es que Málaga va a estar en un sitio, va a pertenecer a una clase de ciudades mucho mejores por el mero hecho de tener ese armatoste plantado en la puerta, en la boca del puerto. Y no es cierto. Málaga tiene una historia mucho más importante. Málaga tiene una importancia por sí misma que no tiene nada que ver con un edificio de esas características, que además un edificio de 35 o 40 plantas, no se sabe exactamente en qué se va a quedar, pero que en el fondo no va a hacer que Málaga sea mejor. Málaga es ya buena por sí misma, si queremos que Málaga sea buena por sí misma, pero ahí estamos viendo las imágenes, con todos mis respetos, ese edificio ni aporta nada urbanísticamente, bueno, posiblemente al contrario, perjudique urbanísticamente a la zona, puede ser incluso el inicio de una urbanización en una zona extremadamente sensible como es esa del puerto, y en segundo lugar, a ver si para construir torres en Málaga hay afortunadamente mucho espacio, mucho sitio, y de hecho hay edificios mastodónticos que se están construyendo en este momento, no de esa altura, pero sí de bastante volumen, en las cercanías de Teatinos o por la zona de Teatinos, que no son noticia, y no son noticias precisamente porque no están instaladas en el sitio. Pero quizás es más noticia por lo que tú has dicho, por la zona en la que está, por las características. Pepe Seguí, arquitecto de este proyecto, tuvimos la oportunidad de tenerlos hace 3 o 4 semanas en Objetivo Málaga. Él nos estuvo explicando, bueno, él evidentemente es el arquitecto que va a llevar a cabo este proyecto si se aprueba, porque esto tiene que ir al Consejo de Gobierno y lo tienen que aprobar, o sea que todavía no hay nada seguro. A mí me gustaría escuchar la opinión de José Antonio, que está ahí muy serio mirando la tele. Sí, estoy mirando el proyecto porque yo, sinceramente, la única objeción que le vería, sin ser especialista en estos temas, me da mucho miedo, ya te lo comentaba antes, dar una opinión concreta porque no puedo tenerla, por lo menos una opinión formada. Es por el lugar en sí, que es, bueno, parece insólito, pero en general tengo que decir que a mí la construcción en altura, ni para Málaga ni para ningún sitio, excepto sitios muy concretos, no me da ningún miedo. De hecho, tanto que hablamos de biosostenibilidad, de lo sostenible, de lo ecológico, de los recursos energéticos, evidentemente un edificio en altura consume muchísimos menos recursos, muchísima menos energía, muchísimas menos instalaciones. Además era un proyecto, según nos estuvo explicando Pepe, que seguía toda la normativa medioambiental y se acogía... Eso es seguro. En la puerta incluso comentábamos antes una cosa que en hecho los dos estamos de acuerdo, que es terrible, que es el adosismo, le decías tú, es que es esta construcción en horizontal. Y entonces las ciudades, como son entes vivos, van a estar siempre cambiando. Cambiar el skyline de la ciudad siempre va a cambiar. En Málaga cambió cuando se construyó la Alcazaba hace ya unos miles de años, cuando se construyó la catedral, cuando decidimos no hacerle la segunda torre. Todo va modificando continuamente la ciudad. Las ciudades muertas, que a mí me gusta mucho para ir en verano por Centro Europa, por el centro de España, está muy bonita para ir de vacaciones, pero no son ciudades donde podamos ofrecer un futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Son ciudades, Estampa son ciudades que son un parque temático de sí mismo, que está muy bien. Málaga ya esa parte la pasó. En esa parte Málaga ya no es posible. De hecho, enfrente tenemos la Malagueta, del desarrollismo típico de los 60 y 70, que bueno, ¿fue un error o no fue un error? Está ahí, forma parte de la idiosincrasia de Málaga, y a nadie se le ocurre proponer derribar las torres de la Malagueta, ni derribar el Málaga Palacio, o la propia La Equitativa,
que en su momento fue muy polémica porque rompía totalmente pues parte del emblema de la ciudad. O sea, a mí por la parte estética no me da miedo, por la parte en altura no me asusta en absoluto, y de hecho me asusta más un desarrollismo horizontal donde todos queremos, porque todos en el fondo queremos tener jardín, piscina y perro. Y eso en Málaga no es posible, porque tenemos un privilegio que no olvidemos. Málaga está prácticamente rodeada por un privilegio que no todas las capitales de provincia tienen, que es un parque natural dentro de su término municipal, los Montes de Málaga. Y es una auténtica golosina para los constructores. Con un par de alcaldes un poco locos, Dios no lo quiera, y un par de ministros que le hagan el juego, empezamos a recalificar los Montes de Málaga, que eso sí que es una auténtica golosina. La forma de proteger un poco el desarrollo horizontal es el crecimiento en vertical. Y ya digo, y es una opinión no técnica, yo he sido constructor, pero no soy arquitecto como para decir exactamente, pero que el ahorro energético existe, sí, el ahorro económico existe, sí. Incluso para ofrecer viviendas de un coste, que ahora hablamos tanto del coste de la vivienda, en horizontal es imposible. Un coste realmente económico de una vivienda es siempre creciendo en vertical. Y 2.000 viviendas en una torre de 50 plantas ocupan 1.000 metros cuadrados, y si la queremos extender en casitas de 2 o 3 plantas, arrasamos un barrio completamente. Pero ¿no pensáis que, por ejemplo, ese hotel, porque va a ser un hotel evidentemente de gran lujo, yo se lo comentaba al propio Pepe, decía, pero bueno, esto va a ser para un turismo muy concreto, porque una habitación en este hotel no va a estar al alcance de cualquier bolsillo? Lo único positivo quizás que yo le veía era el tema de la creación de empleo, que se van a crear 1.000 y pico puestos de trabajo, y tal y como está la situación, no. Marcos dice no. No, además el estudio económico en su día que... A ver, yo sobre este tema incluso he tenido la ocasión de hablar con Pepe Seguí personalmente. He visto las cifras del proyecto, las cifras en el fondo son... A defenderlo con puestos de trabajo que llega a los 700 y pico, no llega mucho más. Bueno, es que todas las actividades económicas generan puestos de trabajo afortunadamente, pero es que llevamos aproximadamente unos 15 años aproximadamente desde que hemos sufrido la crisis económica de la década pasada, o de hace casi ya 2 décadas, en donde cualquier cosa para defenderla basta con decir que crea puestos de trabajo. Hay muchas formas de crear puestos de trabajo. Pero puede ser también no solo por lo que se cree en torno, o sea, en el propio hotel, sino por lo que se pueda crear en torno a él. Eso al final no se sabe, sinceramente no se sabe. Eso es construir un castillo en el aire. Eso por un lado. En segundo lugar, yo entiendo que la legislación tiene que modificarse, tiene que avanzar, tiene que ser mejora para los ciudadanos, pero cuando se trata de bienes de uso público, para el bienestar de todos los ciudadanos, o de una gran parte de los ciudadanos, aquí se está modificando o se quiere modificar la legislación, que tiene efectivamente que llegar al Consejo de Ministros, exclusivamente para una promoción privada que concede un espacio público a un edificio para lo que tú acabas de decir, para un turismo impagable por la mayoría de nosotros. Yo no creo que la legislación esté precisamente para eso. Y si nos viene otra doblada como la que estamos pasando ahora, que alguien venga y me diga que vamos a tener que mantener ahí, porque si el proyecto fuese rentable, pues las cifras esas que tú me estás diciendo serían justificables. Imagínate que el proyecto deja de ser rentable. ¿Qué hacemos con un mamotreto en la boca del puerto allí, recién construido? Mamotreto, ya tenemos otro en el edificio de Correos al lado del río, que ha estado mayoritariamente el tiempo vacío y que ahora está completamente vacío y al que no se le da uso. Y ahí está, ¿qué vamos a hacer? Como dice antes, como ha dicho antes José Antonio, ¿qué hacemos? ¿Derruirlo? Oye, son cuestiones que son proyectos arriesgados que pueden dejar, en caso de que no funcionen, además, una huella en la ciudad difícil de solucionar, porque demolerlo tendría un coste monumental. A mí, ¿sabéis lo que me llama la atención? El hecho de que de la revolución y toda la polémica que hay en torno a un proyecto que todavía ni siquiera se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, y no se aprueba hasta el próximo mes de febrero, si se aprueba. No, y que tiene que hacerse, insisto, con modificación del plan especial del puerto, que ya ni siquiera corresponde al Ayuntamiento de Málaga. Yo sinceramente es que no lo veo, e insisto, el único valor añadido que tiene ese edificio, el único valor de verdad que tiene ese edificio no es ni siquiera el edificio en sí, es dónde está.
Claro. Ese edificio lo pones ahora mismo en medio de teatinos, te lo llevas ahí arriba, a donde se están construyendo además edificios en altura. Lo plantas en cualquier sitio, cualquier parcela de las que hay libre ahora mismo y no crea ningún ruido. Porque a lo El mejor, edificio de Flex, que se va a echar abajo Bueno, para sí. hacer un edificio de 11 plantas. no, pero 11 plantas enfrente de la Barriada de la Paz, que tiene una torre de 15 plantas, pues no Pero parece... una, te Sí. lo digo yo que he vivido 28 años allí. Sí, tiene un edificio, sí, el resto son todos edificios, pero es que De al lado... 7, como mucho. Sí, al lado, 8, y al lado 9. tienes 2 torres de 13 plantas, es decir, que estamos hablando de una zona que ya tiene edificios de esas características. Es volver a construir de un modo similar, aunque no necesariamente igual. No va a ser, yo conozco un poco el planeamiento de aquella zona y se hace con más espacio entre edificios, no es esa forma tan apelotonada de construir. Y, hombre, ya era hora de que a ese edificio, a esa parcela se le diera una salida, porque no deja de ser un inmueble en ruina. Que lleva así un montón de tiempo. Que lleva así un montón de tiempo. Entonces, insistiendo en lo que digo antes, ese edificio fuera de ahí tendría el valor que le quisiera dar el diseñador, en este caso Pepe Seguí, al que le dije en su momento, que él tiene plena libertad, porque había gente que se queja, hay gente que se queja del diseño del edificio. Bueno, el diseñador tiene pleno derecho a diseñar como crea conveniente, porque para eso está su libertad de creación, y a aquellas personas que crean que el diseño del edificio no les parece mucho, pues bueno, a criticarlo. Yo, a mí personalmente, el edificio no me dice nada en contra en cuanto al diseño, no me parece un edificio más, un edificio de los, ¿qué te iba a decir?, que ni siquiera se aproxima a los atrevimientos en altura que se han hecho con las cuatro torres de Madrid, ¿no? En España hay sitios donde se construye también en altura, y no estoy de acuerdo tampoco contigo en que la construcción en altura sea la solución. Hay un equilibrio entre la construcción horizontal, plenamente horizontal, que efectivamente se lleva muchos recursos, tanto en terreno como en energía, y en la construcción plenamente en altura, que se lleva muy pocos recursos en terreno, pero concentra una cantidad de recursos y de energía en un sitio muy, muy reducido. Hay equilibrios distintos, ¿no? Hay equilibrios, mejor dicho, que pueden llegar a soluciones de compromiso, como se llega en la mayoría de las ciudades. En Málaga se está llegando, 6 alturas, 8 alturas. Chicos, nos queda poco tiempo y no quiero dejar de preguntaros, aunque sea muy brevemente, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué opinión os merece toda la polémica que hay formada con respecto a que haya directivos de gobiernos que se estén vacunando previamente antes que personas de alto riesgo o que le correspondan, ¿no? Cómo se está llevando a cabo la vacunación, como ha sido el caso de un miembro en Ceuta, otro en Murcia, en Valencia, si no recuerdo mal, también. ¿Cuál es vuestra opinión? A mí me parece, yo siempre he hablado aquí sobre el bipartidismo, y hemos hablado incluso de que se rompió el bipartidismo con estos nuevos partidos. En España sigue habiendo esos dos bloques, gente que está enamorada de lo público para hacer un uso privado de ello, y gente que está enamorada del sector privado para utilizar los servicios públicos para asentar su sector privado. O sea, hay una cosa que sí es cierta, hay una mala gestión o una mala información, o se están haciendo las cosas mal, que sí, en cuanto a que puedan sobrar unidades de vacuna. Yo la excusa que dio alguien por ahí es que sobraba, es que estuve preguntando y antes de tirarla le dije, pónsela. Puedo incluso comprar ese discurso. Lo que sí me parece es que algunos dimiten más que otros y, en fin, no está la cosa equilibrada en cuanto a meter la pata, ahí somos todos iguales. En aceptar las consecuencias ya parece que hay una diferencia, sí. Yo oí noticias cuando empezó la vacunación, que a cada residencia, por ejemplo, se llevaban las dosis exactas, incluso en algunas comunidades autónomas, no recuerdo cuál, y por lo tanto así no me equivoco diciéndola, se llevaba la dosis hasta con el nombre y apellido de la persona que le iba a recibir. Por lo tanto, el discurso de que sobran vacunas ya me parece más difícil de creer. En segundo lugar, voy a suponer efectivamente que la vacuna sobra. ¿De verdad la persona más importante a la que se debe vacunar cuando una vacuna sobra es a un consejero de sanidad, a un alcalde? Mira, yo ese discurso no me lo creo. Al final es el ser miembro de esa casta. Pablo Iglesias, por el que manifiesto una profunda antipatía política, acertó plenamente con el término casta. Otra cosa es que él se haya convertido ya en parte de esa casta, pero
efectivamente, lo que estamos viendo es personas que se consideran al margen de cualquier otra realidad social. Es decir, no, nosotros somos distintos, merecemos más derechos y tenemos menos obligaciones. Y si hay que guardar un orden para ponerse la vacuna, nosotros estamos aparte de ese orden. Yo no me creo que en Murcia, creo recordar que se han vacunado 400 personas del Departamento de Sanidad, hayan sobrado 400 dosis. No me lo creo. Es una barbaridad. Yo no me lo creo. Lo que creo es que ha habido una orden, nosotros nos vamos a vacunar antes porque nos autoconsideramos personas esenciales, o lo que ha dicho el consejero de Sanidad de Ceuta. Es que me lo ha dicho todo el mundo que me lo ponga, que si no, que me lo tengo que poner. Sí, y que él no era partidario, que a él no le gusta ni ponerse la vacuna de la gripe. Es que yo no quería, pero mis técnicos me han dicho que tal, y además yo estoy en contacto continuo, es que visito los hospitales. Yo seguro que usted visita los hospitales, consejero, seguro que los alcaldes y alcaldesas que han hecho exactamente lo mismo visitan hospitales, pero lo que dice la ley no es para interpretarlo de la manera que me beneficia a mí personalmente. Si a un centro de salud le sobraba, como a los alcaldes estos que han pillado en Alicante, es que sobraba una vacuna. Yo estoy absolutamente convencido de que ese centro de salud tenía una lista de personas antes que a cualquiera de sus dirigentes a la que poner la vacuna con mucha más necesidad que a ese alcalde, esa alcaldesa, que a un consejero o a otro consejero. Reconozcamos que en este país suelen sobrar muchas cosas, sobran vacunas, sobran másteres, sí, sobran ERTE, sobran subvenciones, el dinero público no es de nadie y por lo tanto sobra continuamente. A mí yo creo que sobran muchos políticos, perdonadme que os lo diga. También. Bueno, pues José Antonio, Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Gracias a vosotros. Espero veros pronto. Yo también, será un placer. Bueno, pues señores, hasta aquí nuestro Málaga TV. Yo les voy a dejar con nuestra recomendación de hoy, Calle 13, Need for Speed. Así que ya lo saben, necesidad de correr. Hasta mañana, que les veo en Distrito 29. Un beso. Chao. Todos los sistemas de seguridad serán pocos. Need for Speed, el próximo sábado a las 10 de la noche en Calle 13.